Pues el Barça está en su quinta final consecutiva de Champions. Yo sé que se dice pronto, yo sé que parece fácil, pero no ha sido un camino de rosas, no ha sido el mejor camino de la mejor temporada. Pero esto hace que la final todavía sepa mejor. Empezamos. Hola, muy buenas, gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Y hoy estamos de celebración porque estamos en otra final. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Acabo de hacer directo, estoy grabando este vídeo en caliente, creo que era lo mejor que podía hacer porque la felicidad, las reflexiones y todo lo bonito siempre sale en caliente. Esto no es como cuando te enfadas, ¿no? Que como cuando me enfado pues tengo que calmarme, tengo que tranquilizarme, enfriar todo un poco y luego ya grabar el vídeo. Pero las emociones hay que vivirlas a tope, sean las que sean, hay que vivirlas a tope. Entonces, estamos aquí, un día más reunidos, una final más reunidos. Porque le hemos ganado al Chelsea, porque le hemos metido 4 goles más al Chelsea. Es muy fuerte que ganáramos la ida por 4-1 y hayamos ganado la vuelta por 1-4 en Stamford Bridge. En ese partido, con un ambientazo, en ese partido en el que se ha jugado todo. Ahora entraremos más en detalles del partido en sí, pero quiero empezar con una reflexión, porque sé que no veis los vídeos hasta el final, así que para ver los vídeos hasta el final, o para ver los vídeos directamente, suscríbete, dale me gusta y comenta qué te ha parecido. Comenta si vas a Lisboa también, ¿por qué no? Comenta lo que quieras, aquí abajo, en los comentarios. Es gratis, gente. El me gusta es gratis también. El suscribirte es gratis y el comentar es gratis. Y oye, yo lo aprecio muchísimo. Dicho esto, quiero hacer una reflexión porque me he emocionado, gente. Me he emocionado al ver este pase a la final. Creo que no ha habido pase a la final que más me haya emocionado como tal, porque sí que he sufrido con muchos pases a la final, sí que he celebrado muchos pases a la final por ese sufrimiento o por pensar que igual no íbamos a pasar a la final. Es cierto que esta eliminatoria estaba bastante decidida a favor del Barça. Es cierto que no íbamos con mucho miedo a este partido de vuelta porque cerramos en el de ida todas las oportunidades que podía tener el Chelsea de eliminarnos de esta gran competición, pero me he emocionado precisamente porque teniéndolo todo a favor en la eliminatoria, ves todo el trabajo atrás, todo lo que ha hecho el Barça. Las dudas que teníamos al principio de temporada, que es lo que ha dicho Graham Hansen en las últimas declaraciones a Teba3 cuando ha terminado el partido, que por cierto desde aquí un beso y agradecimiento enorme a Teba3 porque es el único medio que ha estado en Stamford Bridge haciendo esas entrevistas y desde aquí yo personalmente os lo agradezco mucho como aficionada y como creadora de contenido. Y dicho esto, muy emocionada porque no habrá sido las semis más competidas, pero ha sido la temporada más difícil para el Barça. Una temporada que empezó con dudas, una temporada con cambios, con distintas estrategias, con cambios de jugadoras, con cambios de posición, con muchos minutos acumulados, con una cantera muy poco aprovechada, con unos partidos que nos marcaban goles en contra en la liga, algunos partidos de Liga F que se ganaron por un poco de suerte y por un poco de, al final, de corazón, de tirar de calidad individual de las jugadoras. Un clásico perdido y al final se llega al mismo punto. Y yo me he emocionado porque creo que es una de las finales que más habrán enriquecido a nuestras jugadoras, porque creo que todas habrán crecido, porque creo que una temporada competida, una temporada fuera de la estabilidad en la que estaba establecida el Barça, es una temporada gratificante. Y
A ti te puede costar mucho ese camino a la final, pero al final llegas ahí. Al final tienes Lisboa. Porque pueden cambiar muchísimas cosas. El técnico, las jugadoras que se van a mitad, jugadoras que entran, jugadoras que salen, cesiones, lesiones, muchas movidas. Pero lo que nunca puede cambiar en el Barça es la ambición, las ganas de llegar, las ganas de levantar otra Champions. Y si no lo haces, y si no llegas a levantar esa Champions, al menos conseguir esa oportunidad. Y eso lo tienes en la final. Sea contra quien sea. Te tengas que cargar en la eliminatoria a quien te tengas que cargar. Y yo me alegro mucho por esto. Muchísimo. Porque ha sido una temporada dura para las jugadoras, para el staff y para los aficionados. Porque Twitter se ha convertido en un estercolero. Porque tú entrabas a Twitter y te daban ganas de no ver ni un partido del Barça. Y porque, siendo sinceras, no ha sido el mejor fútbol del Barça, no ha sido el fútbol champán del Barça, quitando de algunos partidos, obviamente. Teníamos ganas de verlas porque queríamos verlas ganar, pero más teníamos ganas de verlas en esa final porque siempre ha sido su objetivo y el nuestro como afición. Verlas llegar a la final estando todas disponibles, excepto Kika Nazaret, que está lesionada, es todavía mucho más orgullo y mucho más motivo de emocionarse. Y creo, como ha dicho Xavi Puig, el director del Barça femení, que no debemos normalizar la excelencia, que no debemos normalizar el estar en nuestra quinta final consecutiva de Champions, en nuestra quinta oportunidad de conseguir levantar ese trofeo que te acredita como el mejor equipo de Europa. Es importante recalcar esto, es importante recalcar que además la temporada no ha sido sencilla, la temporada ha sido discutida. Es importante fijarnos en eso. Y creo que hay que poner en valor el trabajo de las jugadoras y no debemos caer en la normalización, no debemos caer en el todopoderoso Barça. Creo que tenemos que quitarnos este estigma, que tenemos que quitarnos todo esto que engloba ahora mismo al Barça, del todopoderoso Barça. Porque puede que sea el todopoderoso Barça, pero el final boss no es invencible. Alguno se lo ha tenido que pasar. Lo que necesitamos es ganar Champions. Da igual ser todopoderoso o ser una mierda, si al final consigues la Champions. Y este es el objetivo. Ya llegar a la final no es normalidad, no es algo normal. No es normal tener 5 oportunidades de levantar la Champions y querer conseguir levantar tu cuarta Champions. No es normal, además, cuando te haces estas pedazo de semis. Y ahora sí que voy a entrar en el análisis del partido. Voy a entrar en el análisis del partido, empezando por los 11 de los equipos. En el Barça lo único que cambió fue el Rolfo por Brooks y Pina por Salma. Pina de titular nos daba mucha más profundidad, cubría mucho más los espacios y así fue. Y así fue. Empezamos con un partido donde el Chelsea tenía la posesión, y lo veis en esta estadística. La posesión fue muy igualada en la primera parte, dimos el balón al Chelsea, permitimos que el Chelsea jugara, que el Chelsea conectara, incluso que el Chelsea llegara a campo contrario, pero en los primeros minutos no tenía yo la sensación de cuidado que nos marcan, cuidado que nos remontan, pese a que ellas tenían el balón durante seguramente los 30 primeros minutos. Seguro. Y esto se lo tengo que agradecer principalmente a Irene Paredes,
porque es verdad que Mapi, Irene, Ona para mí han hecho un partidazo, pero debo destacar a Irene Paredes. De hecho, ya lo voy avanzando ya. Para mí es la MVP del partido y para el chat también lo ha sido en el directo, aunque para la UEFA ha sido Aitana Bonmatí, pero bueno, también ha jugado muy bien, también hay que reconocérselo, me parece estupendo. Pero volviendo a Irene Paredes, luego entraremos en Aitana, creo que ha sido la que nos ha dado esa seguridad de que el Chelsea no te marcara en los 30 minutos. De que darle el balón al Chelsea no suponía perderte a ti como equipo. Porque el Barça, en esta semifinal, nos ha demostrado que sabe hacer partidos serios y que no necesita la pelota para hacerlo. Han trabajado muchísimo el trabajo sin pelota. Y esto es una de las características que yo le he encontrado nuevas a este nuevo renovado Barça o como queráis llamarlo. Pero es algo que hay que poner en valor porque me parece muy complicado para un Barça que siempre tiene el balón y que siempre tiene la posesión y que siempre intenta hacer el máximo juego posible. Por tanto, esta estabilidad dentro de la incertidumbre que te genera no tener el balón es de valorar y es gracias a Irene Paredes y a la seguridad que nos ha dado. Obviamente Ona, obviamente Mapi, obviamente Patri con sus ayudas, obviamente el centro del campo y obviamente todas las jugadoras, porque ha sido un trabajo en equipo el darle la pelota al Chelsea, y estar bien con ello, no sufrir, apoyarse las unas a las otras y tratar de que el Chelsea no te marcara. Trabajo conseguido. Y no contentas con eso, han aprovechado que el Chelsea, muy bien posicionadas, mejor que en el partido anterior de la ida, debemos decir, el Chelsea en el primer gol de Aitana estaban muy perdidas. Esas posiciones que tenían claras, para mí se equivocaron completamente porque dejaron a Aitana sola. Y la dejaron sola no por voluntad propia, sino porque Aitana entra sola en el primer gol porque el Chelsea intenta cubrir a Alexia y a Payor que están en el área y que son unas posibles recibidoras de un posible pase que hace Aitana. Y Aitana ve el hueco y Aitana marca. Porque el Chelsea no se decide a quién ir a cubrir. Y esto es una de las cosas que hace muy bien el Barça y todavía lo hace mejor cuando da la pelota al rival y dice, ale, venga, y ahora te voy a atacar y a ver qué haces tú, ¿no? El Chelsea tenía más balón, después del gol de Aitana tampoco se achantaron, al Barça le faltaba una marchita más, un poco más de ritmo, necesitaba un golpe de efecto, una posesión larga que no conseguía, aunque con el gol de Aitana, de alguna forma, pues se consiguió. Y entonces ya vinieron pues todo de seguidilla, ¿no? Eso que hace el Barça que empieza a marcarte goles y no sabes por dónde te vienen. Marcó Payor con un pase de la muerte de Graham que hizo pues lo que mejor se le sabe, lo que mejor se le da, que es regatear, entrar con cambios de ritmo, meter el pase de la muerte y que Payor como buena killer que es lo aprovechara, haciendo ese 0-2 para el Barça. Que luego termina de rematar Claudia Pina con un auténtico golazo a pase de Alexia, ya sabemos lo bien que se entienden Alexia y Pina. Pina desde el borde del área tira un chut espectacular que le da al palo, rebota en el palo, entra dentro y es impalable, obviamente. Y ya te vas al descanso con un 0-3, en una eliminatoria que venías con un 1-4. Por tanto, ya te vas al descanso con un 1-7 en el total de la eliminatoria. O sea, ya para que vayamos visualizándolo. Luego la segunda parte, poco que añadir. Cambio a Engen por Mapi. Partido muy estancado. El Chelsea que intenta hacer cosas. No salen las cosas. No hay ritmo de partido. Partido estancado. Se lesiona, salen con molestias Paredes y Graham,
hace esto que dinamite los cambios a Pea Romeo que tenía previstos, entran Jana y Salma, le dan un ritmo más, una vuelta más al partido, además también sale Pina al terreno de juego y entra Esme, lo que le da todavía más aire a las bandas, los laterales sobre todo del FC Barcelona. El Chelsea que sigue atacando y sigue intentándolo, no llega. Se aprovecha Salma de un balón, Salma que cierra en teoría el marcador con ese 0-4, y digo en teoría porque no es así, porque el Chelsea pone su puntita y pone el 1-4 final de este marcador, el 2-8 total de la eliminatoria. Un puntito negro, una nota discordante ahí que no queda bien, pero son puntos de desconexión. Son puntos de desconexión en un partido muy intenso, en un partido que has tenido que estar muy concentrada porque ha sido un partido muy serio, y al final es lo que te toca. Los últimos minutos, el Chelsea aprieta, quiere marcar en su campo, tú te quieres ir a tu casa porque ya vas 1-8 y te quieres pirar, y esa desconexión, sobre todo en la zaga defensiva, es lo que hace que Cata tenga que parar más de las que en 2 minutos, más de lo que ha tenido que hacer en 90, porque además es en el descuento todo. Y 2, que te marquen gol. No lo pongo tanto como algo negativo, porque no ha sido un gol en el minuto 10, 20, 30, ha sido un gol en el descuento. Bueno. ¿Se puede comprar? Sí. ¿Preferiría no comprarlo? También. ¿No podemos ser perfectas? Pues no. Y como dice Pea Romeo y como dice Graham Hansen, hay cosas que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. Pues mejorémoslas. Para eso estamos. No vamos a ser el todopoderoso Barça. No, que no nos cuelguen la medalla del Lyon, por Dios. Que no nos la cuelguen. No somos el Lyon, no somos el Lyon. Tenemos una identidad propia, unos valores propios y un ADN propio. Y una ambición propia. Esto tiene que quedar claro. Que no nos cuelguen una etiqueta más. Y dicho esto, el Barça pasa a las semifinales, Stamford Bridge es blaugrana, vamos a Lisboa, una final más, y esperamos a nuestra rival, porque ahora mismo, mientras estoy grabando esto, se está jugando el Lyon-Arsenal. Así que, seguramente, cuando suba esto, ya sabremos a quién nos tendremos que enfrentar. Pero esto será cuestión de otro vídeo. Así que os espero en esa previa de Champions, donde os diré cuál es el rival del Barça, cuáles son sus debilidades y qué tendremos que hacer para levantar nuestra cuarta final de Champions. Muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!